Buen día con todos. El día de hoy nuestro grupo va a responder tres preguntas fundamentales sobre nuestro proyecto de investigación. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál es la relación entre el argumento y la hipótesis planteada? La hipótesis que nosotros planteamos es que la corrupción ha afectado de forma negativa a la economía y a la sociedad en el Perú dentro de los años 2013 y 2023. Asimismo, como primer argumento tenemos que la corrupción afecta el crecimiento económico del país. Si tomamos en consideración el Producto Bruto Interno, casi el 5% del PBI pertenece a pérdidas por pagos de sobornos en cada año. Asimismo, estos pagos permiten que empresas que realmente no son productivas en la economía se mantengan. Por otro lado, tenemos que las inversiones se ven afectadas ya que se pierden o se vuelve poco rentable. Asimismo, se frena la acción y productividad en el país. Como segundo argumento tenemos que la corrupción genera sobrecostos en la economía peruana. Esto es gracias a que existen muchos casos de corrupción donde se ven involucrados el sector empresarial y el Estado, ya sean licitaciones por obras donde se termina en un sobrecosto por infraestructura mal diseñada o por sobornos a autoridades. Esto ha develado que nuestro sistema de justicia es precario y no puede hacerse responsable solucionando y dando sanciones correctas. En este momento tenemos que la corrupción viola los derechos fundamentales de las personas. Se dice esto ya que en muchos casos de corrupción en el proceso judicial se ha dado más beneficios a la parte corrupta, a la parte más poderosa. Asimismo, se ha vinculado casos de corrupción con trata de personas, con centros de salud que distribuyen medicamentos vencidos, con adopciones ilegales y entre otros casos que involucran los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tenemos que muchas mujeres se han visto afectadas ya que los funcionarios públicos aprovechan de este poder contra las mujeres. Además, niños y niñas se ven afectados porque hay muchas licitaciones de centros educativos que no se llegan a concretar. Como cuarto y último argumento, tenemos que la corrupción afecta gravemente a los sectores socioeconómicos de escasos recursos. Si bien es cierto, estos sectores no poseen la ayuda suficiente del Estado, los casos de corrupción hacen más difícil que puedan obtener servicios básicos. Además, son más vulnerables a casos de extorsión que llevan a situaciones violentas. Asimismo, sabemos que muchas autoridades se han aprovechado de estos sectores socioeconómicos, ya que hay el caso más famoso de los trabajadores fantasmas, donde utilizaron su identidad para poder cometer actos corruptos. Finalmente, se sabe que la corrupción ha llegado a comunidades campesinas, donde existe mucha desinformación y poca presencia del Estado. Gracias. A continuación, mi compañero seguirá con las siguientes preguntas. Bueno, como segunda pregunta veremos cuál es la relación que tiene en conclusión y nuestra hipótesis planteada. En conclusión se confirma la hipótesis, pues la corrupción se origina efectos negativos en la economía y en la sociedad del Perú entre el 2013 y 2023, pues que frena el crecimiento económico del país, afectando el PBI, generando un costo adicional por los sobornos y los actos de corrupción por los funcionarios públicos. Añadido a eso también se generan los sobrecostos en infraestructuras mal diseñadas y la ineficiencia de los políticos. También el financiamiento en los partidos políticos, las licitaciones ilícitas y los árbitros coludidos por los actos de corrupción. Por otro lado, también la corrupción afecta a la sociedad gravemente, porque violan los derechos fundamentales de las personas vulnerables como son las mujeres y niños. Asimismo, también la corrupción afecta a los sectores socioeconómicos de bajos recursos, donde su integridad se ve afectada y donde ponen en riesgo a todas las personas por las extorsiones, los sobornos y los actos fraudulentos ocasionados por los funcionarios y las empresas corruptas que están en dichas regiones. Como última pregunta, ¿cómo contribuye tu trabajo de investigación? Pues como sabemos, la corrupción es una problemática que afecta a la economía de varios países y que en consecuencia el bienestar de la sociedad.
generando pérdidas económicas por licitaciones ilícitas o mal manejo de los funcionarios, malversación de fondos, infraestructuras mal diseñadas, abuso de poder y un incremento de actos ilícitos y la violación de los derechos. En este presente trabajo lo que busca es detallar con ejemplos y citas cómo afecta la corrupción en la economía y la sociedad del Perú entre los años 2013 a 2023, que se busca corroborar el efecto negativo considerando la corrupción como una problemática que ha afectado el Perú en todos estos años, enfocándose en en estos dichos periodos. De esta forma se tomará una mayor importancia a estos efectos negativos para que el Estado y los ciudadanos pongamos un alto a estos actos corruptos. Gracias.